Muy buenas noches, muy buenos días, muy buenas tardes, dependiendo de la franja horaria que estéis ahora viendo en este directo. Y excepcionalmente y por primera vez tenemos con nosotros a Paul Aurans, Lía López, Sandra Sogas y el que os modula, Xavier Garcia, el que os habla. Y hablaremos de Descubre tu yo inmortal a través de la terapia regresiva y la hipnoterapia transpersonal. Y sin más preámbulos y con un gran honor, entramos con nuestros 30 segundos. 1, 2, 3, adentro. Y tal como os hemos anunciado, aquí estamos los cuatro. Bienvenidos y perfecto, adelante. Hola Lía. Hola, buenas tardes. Buenas tardes. Hola Paul. Nice to meet you and thank you to be here with us, ¿no? My pleasure. Decimos a Paul que es un placer tenerlo aquí hoy como excepción, ¿no? Para explicarnos un poco, ¿no? Su vida y también, ¿no? Sobre su terapia, ¿no? Que aquí en España estamos esperando ya, ¿no? Con Lía, ¿no? El curso, ¿no? Para el año que viene. Okay. Lía. Yeah, Paul, your therapy is being so looking forward, no? All Spain is looking forward to getting your courses, your training, your therapy in Spanish. Bueno, muchas gracias. Sí, primero queremos preguntarle a Paul un poco, ¿no? Sobre su vida y cómo le cambió la vida, ¿no? Al tener una experiencia de casi muerte, ¿no? Como que yo también comparto, porque también tuve, ¿no? And Paul, how did your life change, ¿no? Since you had a near-death experience? Well, in many ways, actually, I was already doing this work. I knew from the time I was very young that I needed to do some kind of healing work and bridge the physical world with the spiritual world. But I think a lot of it was theoretical. I should give Lía a chance to translate, I think. Thank you. Bueno, es que Paul, antes de tener ya la experiencia de casi muerte, ya estaba trabajando como terapeuta y siempre desde muy joven él supo y sintió que quería trabajar en sanar, en ayudar a las personas, ¿no? Tanto física como espiritualmente, y también sus emociones. So when I left my body and my consciousness expanded, no longer limited by my mental mind, I had some very profound experiences. Y cuando él tiene esta experiencia de expansión de conciencia, entonces ya su mente consciente no podía interferir, es donde empezó a experimentar grandes cosas. I think the first and most important thing was that watching my dead body in the street, I realized I still had consciousness. I was still aware, even though my body wasn't functioning. Yeah. Cuando vio su cuerpo ahí, ¿no? Tendido, fallecido, y sin embargo su conciencia todavía estaba activa. Entonces, claro, ver eso es ahí donde realmente fue un momento impresionante para él, ¿no? Y se dio cuenta de que había una parte de la conciencia que seguía viva. In leaving Earth and returning to what I call home, I experienced unconditional love, like you can read about or strive for, but I really experienced it for the first time. Y experimentar volver al verdadero hogar, ¿no?
al mundo espiritual, en donde todo es amor puro, incondicional. Fue realmente también impresionante tener esa experiencia, sentirlo, por más que puedan leerlo en libros o escucharlo en historias, vivirlo es algo muy distinto. And that's really changed me as a person, made me a much more loving, less judgmental person. Claro, y eso es lo que me cambió como persona. Es como un quiebre, ¿no? Es un antes y un después hizo en la vida de Paul esta experiencia. And I received some very important messages. And then how this, y recibí mensajes muy importantes. And the biggest one was listen. Y el más importante fue escucha. My guide said, well, you have a good mind, but you depend on it too much. Y su guía le dijo, es que tienes una mente importante, pero es que la escuchas demasiado. You need to learn to listen to your heart. Tienes que aprender a escuchar tu corazón. Listen to your soul. Escuchar a tu alma. And listen to spirit. Y escuchar a los espíritus, a tus guías. Yeah. And so from that point on, how I practiced became very different. Y ya desde ese momento, su práctica, su trabajo, fue algo totalmente diferente. I think until then, I was trying to do something to someone. I'm the healer that's going to fix you. Claro, hasta ese momento, su dinámica de trabajo, bueno, yo soy el sanador y yo voy a tratar de arreglar esto por aquí, ¿no? But I came back with the understanding that everyone has the answers within themselves, and I have tools that can help them find that. Pero este evento lo que le hizo descubrir a Paul es que no, las soluciones, las herramientas ya están dentro de nosotros, de nuestra sabiduría interior. Y él lo que tenía que hacer en ese momento, empezar a hacer con las personas, es guiarlas hacia esa sabiduría. And that's really what transpersonal hypnotherapy and regression therapy are, is helping the individual to find the answers within, the solutions within. Y eso es lo que hace la hipnoterapia transpersonal y la terapia regresiva de Paul, ¿no? Es guiar a las personas hacia su sabiduría inmortal, donde radican todas las respuestas que las personas necesitan para ser más felices y mejorar. So after my profound experience, I started researching how to help someone have a similar kind of transformational experience without having to go through the trauma of being killed or electrocuted, like in my case. Claro. Y claro, después lo que él empezó a trabajar e investigar es cómo hacer que las personas llegaran, ¿no?, a conocer, a llegar a su sabiduría interior sin tener que pasar por una experiencia de casi muerte. And somehow past life regression was close to that. Y de alguna manera la terapia regresiva, ¿no?, a las vidas pasadas, es algo así, ¿no? Trabaja de esa manera. But it wasn't until I saw Michael Newton doing life between life regression in 2001 that I realized he really found a way to take people into spirit without having the trauma. Claro, y hasta que conoce a Michael Newton en el 2001 y es quien encuentra el camino a ir a la vida entre vidas sin tener que pasar por una experiencia de muerte. And I think that's so transformational, to experience yourself as a soul or a divine being rather than just a human being. Bueno, y esa experiencia
nos conecta con lo divino, con lo que somos en realidad, ¿no? Con nuestra identidad inmortal, más que únicamente un ser humano, ¿no? Un cuerpo físico. So sorry, that was a long answer, but that is how I changed, and that's really what started me on my path that led me to life between life regression. Nos dice bueno, que lo siente si fue una respuesta muy larga para tu pregunta, San, pero que es eso de lo que completa, ¿no? Lo que sucedió después de este evento en su vida. Sí, thank you, Paul. No, de hecho, a mí también me pasó lo mismo de que a los 18, cuando tuve una experiencia de casi muerte, menos dos tuve, que tuve un accidente de coche y después la peritonitis, fue también lo mismo, que despertó mi conciencia y quería saber más, ¿no? Y del mundo espiritual y de las vidas, y fue cuando empecé a estudiar las vidas pasadas, con los libros de Michael Newton, ¿no? Claro. También, y otros, y un cambio, ¿no? Para mí también. Sí, sí. ¿Quieres que le pregunte? ¿Me dejas hacer una pregunta, Paul? Sí. We would pretty much like to, gracias, to know about the transpersonal hypnosis. What are the layers we need to work on in order to reach and meet our immortal self? ¿No? Le pregunto a Paul cuáles son, cómo llegamos, cómo es el camino en la hipnosis transpersonal para llegar a nuestro yo inmortal. ¿Qué tenemos que pasar? Yeah, I think that first it's important to understand that there are really two approaches to hypnotherapy. Sí, hay dos formas de trabajar, ¿no? De dinámica en hipnoterapia. And one is based on suggestion therapy. Una se basa en el trabajo en sugestiones, ¿no? Para dejar de fumar o descender de peso. So one of the things that happens in hypnosis is that conscious analytical mind steps back and reveals subconscious mind. Claro, y lo que sucede es que lo que se trata es de calmar la mente para que empiece a fluir el subconsciente, ¿no? Como que se hace a un lado la mente consciente para que fluya todo el subconsciente. And then suggestions are offered that the subconscious mind receives in order to change behavior. Y lo que hacen las sugestiones es decirle, darle órdenes al subconsciente para que cambie comportamientos y hábitos. And this is the way that hypnosis has been traditionally practiced. Y así es como trabaja la hipnosis tradicional, ¿no? Muchos de las formaciones o terapias que vemos trabajan de esta manera, con las sugestiones. But there's something else very profound that happens in hypnosis. Hay algo mucho más profundo que sucede con la hipnosis. And this is expanded consciousness. Y esto tiene que ver con expandir la conciencia. So consciousness expands for a higher perspective and a more objective perspective. La conciencia se expande desde un lugar más alto, ¿no? O más superior, y también desde un lugar objetivo, ¿no? It's a perspective beyond our ego mind. Claro, y esa perspectiva va más allá del ego. And it's in this state of more expanded consciousness and objective observer that we can do both parts therapy and regression therapy. Claro, y en este estado de conciencia expandida, donde nos podemos convertir en un observador objetivo, es donde podemos empezar a trabajar con la hipnosis transpersonal y la terapia regresiva. And so once we've achieved this state of expanded consciousness, there are a number of things that we can do.
Claro, y una vez que logramos entrar, estar en este estado de conciencia expandida, hay un montón de cosas que podemos hacer. Mm-hmm. And in general, the three big things that we're looking for, I'll say in a moment. And I'm sorry, you broke up a bit, but hay tres cosas, ¿no? Sí. So there are three big things we're looking for. Sí, hay tres cosas que buscamos en la terapia regresiva. Uh-huh. First is stored emotions. Sí, primero las emociones atrapadas. So what feelings are we carrying from the past that are triggered by experiences now? Claro. ¿Cuáles son esas emociones que están atrapadas, escondidas y que nos impiden, que nos bloquean, ¿no? En el presente, en nuestra vida presente? So we want to find them and release them. Lo que nosotros queremos es encontrarlas y liberarlas. Well, release the ones that are causing us pain. Only, yeah. Sí, solo liberar las emociones que nos hacen daño, claro. Mm-hmm. And the second are beliefs, limiting beliefs. La segunda son las creencias limitantes. Right? It's my fault, I'm not enough, there isn't enough. Ay, sí. Es, por ejemplo, tengo la culpa, si no soy lo suficientemente, ¿no? Inteligente, buena, productiva. It's my fault. Uh-huh, sí. Es mi culpa. Mm. Sí. The world's not safe, etc., etc. Sí. El mundo no es seguro, ¿no? Y etcétera, y muchas más. And the third one are the survival strategies. Uh-huh. Y la tercera son las estrategias de supervivencia. So what did you learn to do to stay safe, to get love and acceptance? Claro. ¿Y qué es lo que, de qué se tratan estas estrategias? ¿Qué aprendiste a hacer para mantenerte protegido? ¿No? Para ser amado, para ser aceptado, para poder encajar. When we're young, we all develop these survival strategies. Estas estrategias de supervivencia se crean desde chicos, desde que somos pequeñitos. Right? I worked with someone in Los Angeles yesterday. Ayer trabajé con alguien en Los Ángeles. Mm-hmm. Who learned when she was young to please people and to be very responsible. Allá trabajo con esta persona en Los Ángeles que aprendió desde chiquita a ser muy responsable y siempre complacer a las personas. So these survival strategies are adopted when we're young, but we bring them into our adult life and it causes great trouble. I'm sorry, I lost the last part. Mm-hmm. We bring them into our adult life and they cause great trouble. Ah, sí, y traerla, o sea, convertirse en adulta, estas estrategias le trajeron muchos problemas, muchos bloqueos. So these are the three big things we're looking for: feelings, beliefs, and strategies. Estas son las tres cosas, ¿no? Las creencias, las estrategias de supervivencia, ¿sí? Y todas las emociones atrapadas. So how do we get there and how do we find them and what do we do about them? ¿Y cómo llegamos? ¿Cómo empezamos a trabajar con esto? ¿Cómo las encontramos? So I outlined the process in my book, Essential Healing. Él lo describe muy bien este proceso en su libro Sanación Esencial. And it's full of practices that can be done by the reader. Y a medida que ustedes van leyendo el libro,
encuentran un montón de ejercicios que Paul ha compartido, sí, nos comparten el libro, que lo pueden realizar a diario. Son, sí, para ejercicios con el corazón, con la mente, con la interferencia, ¿no? Cuando no nos podemos concentrar. Todos los pueden realizar. So generally, one of the first things that we have to do is get out of our thinking mind. Y lo primero que tenemos que hacer es calmar la mente, ¿no? Paul nunca dice silenciarla, ahora nos va a explicar, pero es calmarla, a invitarla a observar, que esté tranquila. And I don't know about you, but when I began meditating, my mind was so busy, it was really annoying. Él nos cuenta que, claro, cuando él empezó a meditar, y quizás a muchos de ustedes les pasó, era muy molesto porque no se podía concentrar, su mente estaba siempre llena de pensamientos. And the more I tried to quiet it, the louder it became. Claro, y cuanto más le decía o quería que se silencie, más pensamientos venían a su mente. The more intrusive it became. Claro, más quería interferir en el proceso de concentrarse o de meditar. So I learned, instead of arguing with it or trying to make it shut up and be quiet or go away, y él lo que aprendió es, en lugar de decir silencia la mente, hay gente que dice ponla en blanco, que se calle, ¿no? En lugar de hacer todo eso, él aprendió otra técnica. it was much better just to observe it. Que era muchísimo mejor solamente observar, invitarlo a observar. Just notice what my mind is saying. Sí, y solamente poner así, como siendo un observador objetivo, ¿no? Observar la mente, qué sucede. If you take a moment to take a couple of breaths and just turn inward and begin to observe your thoughts, one of three things is going to happen. Si ustedes hacen silencio, respiran profundo, ¿no? Cerrando los ojos y observan sus pensamientos, una de estas tres cosas va a suceder. Your mind has a concern, something it's worried about. Seguro tu mente está preocupada por algo. Your mind is helping you. It's saying, oh, you can do this, it's all right. Sí, tu mente te está ayudando, diciendo, bueno, está todo bien, sí, todo está perfecto. Or often, for the first time, it's actually quiet. O si no, por primera vez, está tranquila. But by observing the mind, you're stepping out of it and no longer caught on the merry-go-round of the spinning mind. Y es de esta manera, convertirnos en un observador objetivo de nuestra mente nos saca de ese accionar, ¿no? De los pensamientos, de estar ahí entre todos, como si fuera una calecita, ¿no? Que no para los pensamientos, las ideas que vienen, sino que uno está afuera como observando a ver qué sucede. Yeah. And then the next step is to shift from thinking into feeling. Y el próximo paso es cambiar de pensar a sentir. So we move from head to heart. Entonces nos movemos de la mente al corazón. Not the organ, but the center, the heart center, the center of our feelings and our emotions. Sí, no nos referimos al órgano, sino aquí al pecho, ¿no? Donde guardamos nuestras emociones, todo lo que sentimos está aquí. Now, most of us have experienced some kind of wounding or trauma. Y todo lo que nos ha lastimado, lo que nos ha herido, lo que nos ha sido traumático, ¿no? Está aquí. Especially those of us who go into the healing profession. Sí, es verdad lo que dice Paul, sobre todo los que estamos en este lugar de sanadores, ¿no? Los sanadores heridos, siempre digo yo.
And when we experience wounding or trauma, we build a kind of protection to stay safe. Claro. Y cuando nosotros sabemos, ¿no?, que en todas nuestras emociones, lo que nos ha dolido, lo que es traumático, nos ha hecho construir como una protección en esta zona. I call this the heart protection or the heart shield. Y él lo llama el escudo o la protección del corazón. And we need to find a way past this protection so that we can go in, because the heart is the doorway to the inner world. Y entonces el trabajo es pasar esa protección, ¿no? Poder entrar dentro de del pecho de nuestro corazón, porque es la puerta de entrada a nuestro mundo interior. So once you get heart open and go into it, then you contact the stored emotions. Claro. Y una vez que que la puerta se abrió y podemos ingresar, es a donde vamos a encontrar todas las emociones atrapadas. And there's usually a mix of emotions within each of us. Y hay muchas emociones en cada uno de nosotros. Our mind will judge our emotions. Sí, la mente siempre juzga las emociones. This is a good emotion, this is a bad emotion. Claro, esta es buena, esta es mala, sí. I should have this feeling, I shouldn't have that feeling. Debería sentir así, no debería sentir esto, sí, todo el tiempo opinando y juzgando, sí. But when we open heart, we'll find many feelings. Pero cuando abrimos el corazón, vamos a encontrar muchos sentimientos. And some of those feelings need to be released. Y algunas de esos sentimientos, emociones, tienen que liberarse, hay que dejarlos ir. Fear, pain, guilt, shame. El miedo, el dolor, la culpa, la vergüenza. There's usually some belief around why we need to feel these feelings and hold on to them. Claro, y también nuestras creencias acerca de por qué tenemos que seguir sintiendo cada una de estas emociones, ¿no? Yeah, so we need to work with the beliefs around why it's important to hold on to the pain. Claro, y lo que tenemos que hacer es trabajar con esas creencias de por qué tengo que seguir atada a este dolor o a esta otra emoción, ¿no? A la vergüenza, a la culpa. So we work with the emotions that are stored. Y así trabajamos con las emociones atrapadas. And we go deeper within. Y vamos cada vez más profundo en el interior. With the objective of making contact with the core self, the authentic self. Con el objetivo, ¿para qué queremos hacer este viaje más al interior, a lo profundo? Estamos buscando nuestro yo inmortal, nuestro verdadero yo. Something I call soul essence. Y es lo que Paul llama, ¿no?, la esencia del alma. And on the way to the core self, you'll run into various layers. And I'm sorry? On the way to the core self, you will run into various layers. Ah, sí. Y en este camino vamos a encontrar otras capas. En el camino de ir hacia adentro. Once you move past the emotions, often people make contact with the wounded child or the inner child. Claro, en este camino, una de las etapas, y muchas personas se encuentran con su niño herido. And there are primarily two versions of the child self that exist within each of us. Sí, y hay primariamente o normalmente hay dos versiones del niño interior de cada uno de nosotros. There's the wounded child that's in need of some healing and reparenting. El niño herido que necesita sanación, sí, que necesita todo un trabajo de reconocimiento con sus padres, un trabajo parental. And even if you've experienced a lot of trauma, there's the wonder child within you too.
Y no importa si ustedes han tenido una niñez muy traumática, también tenemos un niño maravilloso. The child self that's full of playfulness, spontaneity, curiosity. Sí, es ese niño que quiere jugar, que es espontáneo, sí, que es amoroso. Mm-hmm. So we often need to do some work with both aspects of the child self. Sí, y normalmente hacemos un trabajo con ambos, en este trabajo de ir al interior, con los dos niños, con el niño herido y con el niño maravilloso. And we continue deeper. Y seguimos yendo más profundo hacia el interior. And this is where we make contact with different aspects of our psyche. Y aquí, de esta forma es que vamos haciendo contacto con diferentes partes psíquicas, nuevamente. They're kind of archetypes within us. Hay arquetipos que viven en nosotros. Right? So we all have a protector, one that keeps us safe. Todos tenemos ese protector que siempre nos mantiene seguros. And most of us have a inner critic. Y también la mayoría de nosotros tenemos ese crítico interior que nos dice, no lo hagas, no sirves para esto. It's the one that says, Lía, you could have done that better. Sí, dice Paul, es el que podría haber dicho, Lía, lo podrías haber hecho mejor, ¿eh? Yeah, why did you say that? Why did you do that? ¿Por qué dijiste eso? ¿Por qué hiciste eso? And the inner critic is supposed to keep us safe, keep us from making mistakes. Sí, sí. Nuestro yo crítico, ese crítico interno, se supone que nos va a mantener seguros, protegidos. But often the inner critic is out of control, and it's so critical that it erodes self-esteem. It causes us to make mistakes. Sí, exacto. Normalmente ese crítico interno que parece que nos protege nos va destruyendo la autoestima. Y es por eso que nosotros, con la autoestima baja, cometemos errores en la vida diaria. So we often have to negotiate with these parts within us. Y entonces lo que tenemos que hacer con estas partes, ¿sí?, es negociar con ellas. And that's one of the big aspects of the transpersonal hypnotherapy course. Este es uno de las grandes herramientas que tiene la hipnosis transpersonal. Is facilitating dialogue with these different parts within us. Es facilitar el diálogo entre estas partes que viven dentro de nuestro interior. There are other very positive parts within us as well. Hay otras partes positivas también dentro nuestro, ¿no? En nuestro interior. One of the parts I love to have people find within themselves is the wise one within. Sí, una de las partes que a Paul le encanta que las personas descubran en ellos es su parte sabia, ¿no? Su sabio interior. Imagine someone coming into your office with low self-esteem. Imagínense que llega alguien a atenderse con ustedes, con los terapeutas, ¿no? Que viene con la autoestima muy baja. Maybe fear and anxiety. Miedo, ansiedad, trastorno de ansiedad. Even maybe a wounded child within them. Quizás con el niño herido, ¿no? En su interior. Imagine her finding the wise woman within herself. Imagínense que encuentra esa mujer, ese hombre sabio que vive en ellos. Full of strength, power, confidence, and wisdom. Lleno de fortaleza, de poder, de sabiduría. It's not based on a suggestion that I'm making. Claro, y eso no se basó este trabajo en una sugerencia que yo le hice, en una orden que le di al subconsciente. But it's a resource living within the individual. Es un recurso que el individuo ya tiene dentro de él, ¿no? Que todos tenemos dentro de nosotros. A man or a woman who finds this within themselves leaves the office transformed. Y una persona, cualquier persona que encuentre su sabio interior,
se va de nuestra consulta transformado. The objective is to have the client or the individual merge with this wise one within. Claro. Y el objetivo de nuestro trabajo es fusionar ese sabio con la persona que llegó a nosotros, ¿no? Because this is who they truly are. Integrándolo, ¿por qué? Porque esto es quien realmente son. Beyond the things that have happened to them or the things people said to them or did to them. Más allá de lo que la persona haya vivido, de lo que le hayan dicho durante su niñez, esto es lo que ella es en realidad. Mm-hmm. And then the next step is to make contact with that soul essence, that core authentic self. Y luego el próximo paso es conectar con la esencia del alma. Once we know ourselves again as this whole divine being that we really are, then we can go on and do more spiritual work, I believe. Y una vez que podemos llegar a reconocer, a encontrar esta parte espiritual que todos tenemos, es donde podemos empezar a conectar con el mundo espiritual. You know, I was talking about the stored emotions and the beliefs and the survival strategies that develop in our lifetime. Bueno, estuve hablando de las estrategias de supervivencia, las emociones atrapadas, ¿no? Las partes. So these develop as part of our human personality, right? Porque esto es parte del desarrollo de la personalidad, ¿no? De los seres humanos. But they go beyond that. Pero va mucho más allá de eso. Mm-hmm. We carry these emotions and beliefs and survival strategies in our soul through lifetimes. Y la cosa es que todas estas emociones, creencias limitantes, ¿no? Emociones atrapadas, todo eso también lo llevamos a través del tiempo, impreso en nuestra alma. So using regression therapy, we can access the place in childhood, in utero, and past life where these emotions, beliefs, and strategies were formed, developed, and carried. Claro, y en esta parte es donde usamos la terapia regresiva, las vidas pasadas, para ir a buscar el origen, ¿no? De dónde vienen estas emociones atrapadas, creencias limitantes que traemos de otras existencias. Yeah, I think those are primarily the layers that we deal with in this work. It's a lot. Es muchísimo, y por eso creo que ha quedado claro la diferencia entre la hipnosis, ¿no? Tradicional o por sugestión y la hipnosis transpersonal de Paul Aurans, ¿no? Lean el libro, no pueden perderse ese tesoro. ¿No, Sandra? Sí, tenemos ya el libro por fin traducido al español, ¿no? Está aquí, tenemos. Sí. O sea que lo podéis encontrar en Sí. el Amazon o en la Casa del Libro, ¿no? Y realmente Sí, sí. la terapia regresiva a mí me cambió la vida, ¿no? Pero hay una pregunta que todos siempre me preguntan, ¿no? Todos los clientes o todos los alumnos, ¿qué pasa si la persona no puede ver? Ay, no podré ver, ay, no podré sentir. Si le podremos... sí. Yeah. Well, we have one of the last questions, Paul, because you talk a lot. You're so generous always. But yeah, Sandra is right about this. Most of the clients coming to us, they wonder if they will be able to do this job. What happens with conscious interference? Yes, will I be able to access my soul memories and stuff? Yeah, it's really a learned skill. Es una habilidad que se aprende. I think everyone is capable. Él cree que todo el mundo puede hacerlo. But for some, it takes more practice than others.
Pero para algunas personas les lleva más tiempo, necesitan más práctica que para otros. And I think as long as the facilitator is willing to and able to work with the conscious mind, then most people will succeed. Claro, y que depende mucho del facilitador también, ¿no? Que esté dispuesto a trabajar con la mente consciente. Entonces eso le va a dar mucha confianza también al cliente. Right? So if the conscious mind has a concern, then we need to explore what the concern is. Claro. Entonces, si la persona, el consultante, viene con una preocupación, ¿no? Su mente está preocupada, bloqueada, nosotros tenemos que abordar ese problema, no pasarlo de largo o hacer de cuenta que no está. Dialogue with it. Dialogar con el problema. Ask it what its concern is. Y hablar con la mente, ¿qué es lo que te preocupa? ¿Qué es lo que sucede? ¿A qué le tienes miedo? I had a very successful businessman who came to me for regression therapy. Bueno, hay un hombre de negocio, un empresario, ¿no? Muy exitoso que quiso hacerse una regresión con Paul. And he had difficulty being regressed. Y él tenía problemas para hacer la regresión. His mind put the brakes on it, stopped it. Su mente lo bloqueaba todo el tiempo. But I learned, don't make an enemy of the mind. Pero lo que Paul aprendió es no hacerse enemigo de la mente. Dialogue with it. Ask it what its concern is. Claro, hay que charlar con la mente, sí, preguntarle qué es lo que realmente te preocupa. So I ask him, ask your mind what it's afraid will happen if you do this. Claro, y preguntarle a la mente de qué tienes miedo, qué suceda si haces este trabajo, ¿por qué tienes miedo? In his case, the mind said, you will be so transformed, so changed, that you will lose everything that's important to you. I'm sorry, say that again, it broke up a bit. His mind said it was afraid if he did this, he would be so transformed that he would lose everything that was important to him. Y para este caso que nos contaba Paul, la mente lo que le decía era que tenía miedo de que con este trabajo se transformara tanto que perdiera todo. Ese era su miedo. Right? He loses his work and his wife. Y de perder su trabajo y su esposa. Now, there's nothing I can do to fight with that. Y no hay nada que yo pueda hacer para luchar contra eso. But when his mind expressed the fear and we really listened, then he could get his mind's cooperation. Entonces, una vez que nosotros pudimos hablar con la mente, ¿no? Entender lo que sucede, es cuando, y pedirle que observe, que coopere con el proceso, es cuando podemos empezar a trabajar. And he had a very successful regression. Y al final tuvo una exitosa, muy buena regresión. Another woman I worked with, she came twice for past life regression and it was unsuccessful. Después otra mujer que fue a hacerse la regresión con Paul fue 2 veces y ninguna de las 2 veces pudo hacerlo. This is unusual, but it happens. Sí, no es común, pero pasa, sucede. And when I talked more with her, there were some things she hadn't told me before we began. Y finalmente, cuando vuelve a hablar con ella, había algunas cosas que ella no le había contado cuando habían comenzado a trabajar. I don't know how this translates, but she had what I call full plate syndrome. Ajá, full plate syndrome. So es un síndrome, sí, es como, I'm not sure about how to translate it to Spanish. Del cuenco lleno, ¿no? Se llama. El síndrome del cuenco lleno,
no está vacío, está lleno, ¿no? Yeah. Yeah. Sí. Claro, sí. Sí. Bueno, esto Un es síndrome de cuenco lleno. Sí. En España. No, en el budismo se llama, en el budismo. Yeah. She was going through a divorce. Oh. Right? She was going through a divorce. Can you translate? Estaba pasando por un divorcio. She was having to move from the family home. Se había tenido que mudar de su casa, o sea, dejar su casa, su hogar. And her son was in trouble with the authorities. Y tenía problemas, tenía un hijo con problemas, ¿no? Con la policía, ¿no? With authorities. Yeah. Police. Sí, problemas legales. Right. Con la policía. And her mind said, no, you have so much going on in your life right now. It's not the time to do this. Que su mente lo que le decía era, tenés tanto que estás viviendo en este momento que es imposible hacer este trabajo ahora. Yeah. Deal with some of this first and then come back. Primero, aborda todos estos problemas y luego vas a poder hacer la regresión a las vidas pasadas. So in this case, I really respected the mind for saying, not right now. Entonces lo que Paul hizo fue, yo respeto lo que la mente está diciendo, lo que siente en este momento, este no es el momento para hacer esta regresión. And she was able to come back 6 months later and have a very good session. 6 meses después, la señora volvió y tuvo una muy buena regresión con Paul. I think it's important for people to understand that it's actually easy to regress and that we do it throughout our normal day. Es importante que la gente entienda que hacer una regresión es fácil y que en realidad todos lo hacemos todos los días. When we visited my family some years ago, my wife looked at me and said, you seem like a 7-year-old. Cuando visitamos a mi familia hace unos años, dice que la esposa lo miró y le dijo, parece que tuviera 7 años. My mother offered to make my favorite meal. Y la mamá le había cocinado su plato favorito. And I spontaneously regressed to a happy child. Claro, y espontáneamente él regresionó a ese momento del niño feliz, ¿no? Con la comida favorita. If I were to stand up and yell at Lía right now, she would become a scared child. Yes. Dijo, ¿no? Que si se parara ahora y me gritara, yo... Yeah, I wouldn't do it. What you say in the last part? You would become a scared child. No lo haría. Pero yo me asustaría, claro, como una niña. Sí, ya. No, sí. It wouldn't. I won't do it. It wouldn't be fair. No lo haría, no sería justo. But if you watch people close to you and ask yourself, what emotional age is he or she right now? Claro, y solo con observar las personas que nos rodean podríamos decir, ¿qué edad emocional tienen esas personas? ¿No? De acuerdo a sus comportamientos, ¿verdad? Sí, es verdad. Yeah. So there are things that happen in our life that will trigger us and cause us to regress spontaneously. Sí, hay cosas que les han pasado, ¿no? Que le causan bloqueos, distintos problemas o traumas que causan esto de regresionar espontáneamente. So it's not that hard to regress someone. No es tan difícil regresionar una persona. Where the skill comes is, what do you do once you go back there? Sorry? Where the skill comes in is, what do you do when you go back there? Sí. Cuando, o sea, el talento es
lo que hacemos cuando volvemos, cuando regresionamos, ¿no? Cuando vamos atrás, estamos ahí. Mm-hmm. And as far as state of hypnosis goes, from going from your waking state to sleeping state, you pass through that anytime, anyway. Pasar de un estado consciente a un estado en trance, ¿no? Mm-hmm. So it's really more a matter of not trying and letting it happen than it is trying to get into that state. Claro, es mejor dejar fluir, ¿no? Que estar insistiendo en algo que tendría que ser. So if someone has difficulty during a session, then we look at what it is that stands in the way. We look at what it is that's causing difficulty, and we work on that. Sí, y si una persona quiere hacer una regresión y realmente no lo puede hacer, tenemos que ver cuál es el problema, qué es lo que sucede. Con estas herramientas es que podemos ayudarlos. Sí, there is a question here, Paul, from the audience. If you just very easy question, it's does a transpersonal regression always requires a facilitator? No. No siempre, no. No, if you look in my book, it's full of parts therapy and regression therapy practices that you can do on your own. Sí, es lo que mencionábamos al principio hace un ratito, ¿no? Si ustedes buscan en el libro, Paul ha diseñado varios ejercicios que podemos hacer todos los días. Los hacemos, de hecho, con la terapia de partes, con el trabajo del niño interior, el trabajo del corazón, las alertas de la mente consciente. Ahí van a encontrar mucha práctica que pueden hacer ustedes por ustedes mismos. I'm a big advocate of self-therapy. Él es un gran defensor de la terapia, de ser su propio terapeuta, ¿sí? Del trabajo, hacer su trabajo propio, ¿no? The people that I work with in individual sessions or groups make much more rapid progress when they do their own work. Él dice que mucha de la gente que trabaja, sus consultantes, ¿no? Sus clientes, hacen más progresos y avances con todo el trabajo que hacen propio, ¿no? Por su cuenta. Yeah, like giving them homework. Yep. Well, I think that this has been a beautiful, wonderful, and impressively unique program, Paul. You are so generous to have been here. Le digo que ha sido... Sí, ha sido un placer, ¿no? Sí, Sam, decile vos, sí. It's a great pleasure to be with you here. And we hope you will be in Spain, no? Next year. Me too. Absolutely. Yeah. Yeah. Thank you for having me. Thank you very much. Thank you. Gracias a ti y a Xavi por el espacio. Thank you. Xavier. Gracias a todos vosotros, en especial a Paul, naturalmente, que realmente estamos emocionados. Comentárselo que estamos emocionados y que espero que esa no sea la última vez que esté contento y que vuelva a hacerse presente, si es tan amable. We are feeling touched, no? by your presence here, Paul, and Xavi is looking forward to having you back soon. Thanks so much. Thanks for hosting. Yes. Muchas gracias. Bueno, venga, pues si os parece bien, nos despedimos y así podemos con Laurita. Pues venga, muchísimas gracias. Claro. A todos. Gracias a todos. Gracias. Thank you very much, ¿no? Y nos vemos en el próximo programa, ¿no? Y esperemos que nos vamos a ver el año que viene
¿no? En el curso, ¿no? En Cataluña, sí. En Cataluña. Both training in Spanish, yes. Fantastic. Bueno. So happy. February and March, yes. Pues Venga, gracias a todos. Adiós. Chao, Bye. chao. Chao, bye, bye. Thank you very much. Thank you. Thank you very much. Muchas gracias. Gracias.